En acción de gracias, mi abuelo multimillonario me dijo, me alegra que estés disfrutando del fondo universitario que creamos. Parpadeé. ¿Qué fondo? Mi padre se atragantó con su bebida y mi madre palideció. Entonces mi primita susurró, esperen, ¿no lo sabían? Y mi abuelo alzó su copa sobre la mesa, iluminada por candelabros y velas de canela, y dijo, me alegra que estés disfrutando del fondo universitario que creamos para ti. Me quedé paralizada. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. ¿Qué fondo?, pregunté, y las risas a nuestro alrededor se apagaron como si alguien hubiera cortado la luz. Mi padre tosió en la servilleta, derramando vino por su muñeca. Mi madre palideció, y entonces mi primita susurró, espera, no lo sabías. Y así fue en acción de gracias, la noche en que un brindis descuidado incendió todo lo que yo creía que era mi familia. Para cuando terminaban de recoger los platos, yo ya no era su hija tranquila, sino algo que jamás se imaginarían. Se suponía que el día de acción de gracias sería como volver a casa, pero entrar en la mansión de mi abuelo se sintió más como entrar en un museo donde no encajaba. El camino de entrada resplandecía bajo luces doradas y, a través de los altos ventanales, ya podía ver a la familia reunida alrededor de la gran mesa. Todos lucían impecables, con gemelos de seda y sonrisas ensayadas para las fotos. Alicé las arrugas de mi vestido de segunda mano y me dije que respirara. Por una vez, solo quería sobrevivir la noche sin sentirme como una extraña en mi propia familia. Dentro, el aire estaba impregnado de una calidez y un aroma a canela. La abuela Margaret salió apresuradamente de la cocina con una bandeja de bollos dulces, llamándome aún, cariño, como cuando tenía 10 años. Su voz era lo único que aún sonaba real en aquella casa. El abuelo Daniel presidía la mesa, con su cabello plateado erizado bajo la lámpara de araña, un hombre cuya seguridad llenaba la habitación incluso en silencio. Cuando me vio, su mirada se suavizó. Ahí está mi avellana, dijo, y por un instante sentí un alivio en el pecho. Mis padres llegaron momentos después, riendo a carcajadas, con una sonrisa forzada, con los chistes del tío Richard. Mi padre me dio una palmada en el hombro como si fuéramos desconocidos con el mismo apellido. Mi madre me dio un beso al aire cerca de la mejilla y susurró, intenta parecer relajada, cariño. Asentí, fingiendo no oír el temblor en su voz. Isen, mi hermano, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Hacía meses que no intercambiábamos más de una frase. Al empezar la cena, la mesa resplandecía con el pavo asado. Puré de patatas bañado en mantequilla y copas de cristal llenas de vino cuyo nombre no podía pronunciar. Estaba sentada entre la abuela y la tía Julie, quien inmediatamente comenzó su interrogatorio ritual, tareas escolares, vida amorosa, todo con esa dulzura empalagosa que parecía más un examen que un interés genuino. Sonreí ante cada pregunta, dando respuestas cortas y concisas mientras mis dedos recorrían el borde del plato. La risa del abuelo resonó desde el otro extremo, profunda y firme, la de alguien orgulloso de la familia que había formado. Por un instante, casi me creí esa ilusión. Quería hacerlo, porque era más fácil fingir que todo estaba bien, que mis padres no eran los mismos que ignoraban mis llamadas cuando tocaba pagar el alquiler, que seguían preguntándome por mis clases, que no estaba allí sentada con un vestido comprado con mi último sueldo. Las velas parpadeaban, alguien servía más vino. Miré a mi alrededor aquella mesa perfecta y pensé, quizá este año sea diferente. Quizá el calor dure más de una noche, pero en lo más profundo de mi ser, una voz suave susurró la verdad que no quería oír. En esta familia, la paz siempre precedía a la tormenta. En el instante en que el vaso del abuelo golpeó la mesa, la habitación entera pareció encogerse. Su voz, cálida hacía un segundo, aún flotaba en el aire, como humo, me alegra que estés disfrutando del fondo universitario que creamos para ti. Por un instante, nadie reaccionó. Parpadeé. ¿Qué fondo?, pregunté. Las palabras, en un susurro, fueron tan cortantes que parecían cortar el aire. Fue como si hubiera desencadenado una reacción en cadena. La silla de papá rechinó. Tosió con fuerza, tapándose la boca con la mano, y el vino se derramó por el puño de la camisa. A mamá se le cayó el tenedor y palideció. Incluso la luz de la lámpara de araña parecía más fría. Mason, mi primo de 8 años, levantó la vista de su puré de patatas, con los ojos grandes y sinceros. Espera, ¿no lo sabías?, susurró. La mesa quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de los radiadores. El abuelo frunció el ceño. El fondo, repitió lentamente, como si le explicara algo sencillo a un niño. La que empezamos cuando naciste. La hemos ido ampliando cada año. Tus padres la han estado administrando. Me volví hacia mi padre. Tenía la cara roja y la mandíbula tensa. Mamá miraba fijamente su plato, la plata de su anillo temblaba contra la porcelana. Lo has estado gestionando tú. Pronuncié cada palabra con más énfasis que la anterior. Porque he estado viviendo a base de cafés de $5 y fideos instantáneos, y por alguna razón ese fondo nunca llegó a mí. La voz de mamá sonó débil. Hazel,
por favor, lo usábamos para emergencias en casa, para los aparatos de ortodoncia de Isen. Lo estabas haciendo bien. Vale, me reí. El sonido fue quebradizo. ¿Sabes siquiera lo que significaba para mí estar bien? Trabajar de noche mientras estudiaba, saltarme comidas para pagar el alquiler. ¿A eso le llamabas estar bien? La expresión del abuelo endureció todo el orgullo que había en su postura, desvaneciéndolo. Ese dinero no era tuyo para usarlo, dijo, mirando a mis padres. Dejamos claro que era por Hazel, por su futuro. El tono de papá pasó de la culpa a la defensa. Quizás si no hubieras insistido en ponerlo a nuestros nombres, habría bastado. El abuelo estalló. Su voz resonó en el aire como cristales rotos. Confiábamos en ustedes. El silencio que siguió fue insoportable. Los ojos de mi abuela brillaban. La tía Julie se inclinó hacia adelante, intuyendo un rumor disfrazado de preocupación. Mis primos miraban fijamente sus platos. Y yo, no podía respirar. Estaba sentada allí, rodeada de cubiertos de oro y porcelana fina, dándome cuenta de que la familia que predicaba la lealtad me había robado el futuro, una emergencia a la vez. Empujé la silla hacia atrás. El raspado resonó en el suelo pulido. Me dejaste ahogarme, dije en voz baja. Y tú lo viste. Mamá extendió la mano, pero la retiré. No, dije con voz baja y firme. Esto no se arregla con lágrimas. Me levanté. La lámpara de araña parpadeó sobre sus cabezas, proyectando destellos de luz sobre sus rostros. Nadie me siguió al salir. En el pasillo, mi reflejo brilló en un espejo con marco dorado, pequeño, furioso, irreconocible. Y en algún lugar profundo, bajo el temblor, un nuevo pensamiento se gestó. Si podían mentir con tanta facilidad, no tenían ni idea del poder de la verdad. El aire exterior estaba más frío de lo que recordaba. Mi aliento se escapó en nubes nítidas contra la noche. La mansión que tenía detrás resplandecía con un brillo cálido y dorado, pero cada ventana me parecía un ojo que me observaba marcharme. No lloré. No podía. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Cuando llegué a mi apartamento, mi vestido aún olía a sus flores, rosas y humo. Me lo arranqué, lo dejé caer al suelo y me senté en el borde de la cama, temblando. Oía una y otra vez la voz del abuelo mientras aclaraba su vaso. El fondo que creamos para ti y para papás, pensábamos reponerlo. Cada palabra resonaba como una mentira que me habían enseñado a creer. A mi alrededor, todo parecía más pequeño que aquella mañana. La pintura desconchada, la luz parpadeante, la pila de facturas sobre mi escritorio, algunas a medio pagar y otras sin abrir. Los números se difuminaban mientras los miraba fijamente: alquiler, matrícula, comida, intereses. Cada sacrificio que había hecho, cada hora que había dedicado a creer que la lucha era noble. Todo había sido innecesario. Me habían dejado vivir así mientras construían su comodidad con el dinero que me correspondía. Saqué mi portátil y busqué el banco que el abuelo había mencionado de pasada cuando nunca lo había usado. Tras una hora de llamadas perdidas y confusas, por fin conseguí que alguien me atendiera. ¿Tiene usted una cuenta a mi nombre, Hazel Anderson? La música se prolongó demasiado, y entonces una voz respondió con cautela y vacilación. Sí, pero el saldo es 0. La palabra sonó casi suave, como si intentara no herirme, pero lo hizo. El representante vaciló. Los retiros se realizaban con regularidad y eran firmados por John y Linda Anderson. Le di las gracias, colgué y me quedé sentada en la oscuridad, sin música, sin llorar, solo un silencio opresivo. A la mañana siguiente, entré en la oficina de asistencia jurídica del campus, aferrada a una carpeta con todos los papeles que pude encontrar: extractos de préstamos, nóminas, cartas de becas. La mujer tras el mostrador escuchó en silencio, hojeando las páginas. Cuando por fin levantó la vista, su mirada era fija. Hazel, si ese fondo se creó para tu educación y lo usaron para sí mismos, eso es malversación. La palabra quedó suspendida entre nosotras, como un tenso y desagradable final legal. ¿Eso es un delito?, pregunté. Puede serlo, respondió ella con dulzura. Si quieres investigarlo, empieza a reunir pruebas. Esa noche hice precisamente eso. Acumulé una pila de pruebas más alta que mis libros de texto y facturas, registros de cada rastro de la vida que había sobrevivido sin su ayuda. Los extendí, uno a uno, sobre el suelo, hasta que la alfombra desapareció bajo el papel. Cada documento era una cicatriz que por fin podía ver. Cuando terminé, me quedé allí de pie, en silencio, rodeada por la vida que me habían robado, y comprendí que ya no era impotente. Me habían enseñado que el silencio era fuerza. Pero ahora conocía la verdad. La fortaleza fue hablar primero y dejar que la verdad hiciera el resto. La Navidad llegó de repente ese año, envuelta en una falsa alegría y luces que no daban calor alguno. La misma casa que había brillado en Acción de Gracias ahora lucía más fría, como si ni siquiera el oro de las lámparas pudiera ocultar las grietas. Casi no fui,
pero el abuelo me llamó personalmente. Deberías estar aquí, Hazel, me dijo. Te lo mereces. Así que fui, ya no como la hija callada, sino como la mujer que conocía la verdad. La puerta principal se abrió y me recibió el mismo olor a canela y dinero. Mis padres ya estaban allí, vestidos a juego con la decoración de la habitación, impecablemente planchados, impecablemente falsos. La voz de mamá se elevó al verme. Hazel, viniste, dijo. Como si hubiera hecho un gran favor, papá asintió con rigidez, con la mandíbula tensa. No me había mirado a los ojos desde Acción de Gracias. Isen murmuró un desganado heno desde el sofá. Colgué mi abrigo y miré hacia el comedor. La mesa estaba puesta de nuevo, la misma vajilla, los mismos cubiertos, las mismas sillas. Solo que esta vez el calor se había esfumado. La abuela estaba de pie junto a la puerta de la cocina, jugueteando nerviosamente con el delantal. El abuelo presidía la mesa, impasible. La cena empezó como todas las cenas de los Anderson, una charla trivial con un toque de ironía. El tiempo, los precios de las obras y algún que otro comentario pasivo-agresivo, como adornos, Hazel todavía en aquel pequeño apartamento, y el tío Becher fingiendo no oír nada. Los dejé hablar. Esperé. A mitad de la comida, papá se levantó y golpeó su vaso con una cuchara. Solo quiero decir, comenzó con una sonrisa ensayada, que la familia lo es todo. Hemos pasado por mucho este año, pero lo importante es permanecer unidos. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé escapar. En vez de eso, me agaché, tomé la carpeta de al lado de mi silla y la coloqué suavemente sobre la mesa. El sonido al caer sobre la madera interrumpió la charla. Desde Acción de Gracias, dije con voz firme, he estado haciendo una pregunta. ¿Qué fondo? El silencio se hizo eterno. El abuelo levantó la vista bruscamente. La mano de mamá se detuvo a medio camino de su vaso. Ahora tengo la respuesta. Seguí deslizando la carpeta hacia el centro. Cada retiro, cada fecha, cada firma. No usaron el fondo para mí. Lo usaron para ustedes mismos. Para el techo, el auto, los aparatos de ortodoncia de Isen, la comida, las vacaciones, todo. A mamá le temblaban los labios. Hazel, por favor, no esta noche. La interrumpí. Esta noche no. Pasé años remendando mis zapatos con cinta adhesiva mientras tú te sentabas sobre el dinero que me correspondía. Trabajé turnos dobles, pasé hambre durante los exámenes finales, mientras tú le decías a todo el mundo que yo estaba bien. El rostro de papá se ensombreció. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Lo miré a los ojos. No. Hiciste lo que te resultó más fácil. Yo era la familia. Siguió un largo y tenso silencio. El reloj dio 2 tic-tacs. La abuela susurró, Dios mío, en voz baja. Entonces el abuelo cogió la carpeta. La abrió lentamente, hojeando las primeras páginas. Registros bancarios, comprobantes de pago, mis avisos de matrícula. Le temblaban las manos. Cuando levantó la vista, su voz era baja, pero cortante como una navaja. Robasteis a vuestra propia hija, les dijo a mis padres. A vuestra propia sangre. Mamá lloró a borbotones. No queríamos hacerle daño. Le arruinaste el futuro, espetó el abuelo, y me mentiste sobre ello durante años. Papá intentó hablar, pero la ira en los ojos del abuelo lo dejó helado. Confiaba en ti, John. Confiaba en ti con su vida. Por un instante, nadie respiró. Entonces hablé en voz baja pero clara, ya he presentado la denuncia. La investigación del banco sigue abierta. Se pondrán en contacto contigo para hablar sobre el reembolso y las medidas legales. La habitación se abrió de golpe. Papá golpeó la mesa con la mano. Estás demandando a tus propios padres. No, dije. Estoy haciendo que los ladrones rindan cuentas. Hay una diferencia. Mamá sollozó con más fuerza. Hazel, no puedes hacernos esto. La miré y no sentí más que distancia. Ustedes mismos se lo buscaron. No esperabas que me diera cuenta. La tía Julie se inclinó hacia adelante y susurró, ay, Dios mío, como si estuviera viendo una película que no podía apagar. Isen se quedó paralizado, con la culpa reflejada en su rostro. El abuelo se levantó despacio, arrastrando la silla por el suelo. Rodeó la mesa y se detuvo a mi lado. Por un instante pensé que podría estar enfadado porque había montado un escándalo. En vez de eso, me puso una mano en el hombro. No tienes que afrontar esto sola, dijo en voz baja. Asentí una vez. Tengo un nudo en la garganta. Lo sé. Los ojos de papá se movían rápidamente entre nosotros, la incredulidad se apoderaba de él. ¿Te estás poniendo de su lado?, preguntó, abuelo. Aquí solo hay un lado, dijo el abuelo, la verdad. Nadie habló después de eso. El único sonido era el lento tic-tac del reloj y el leve siseo de la chimenea.
Recogí la carpeta, la guardé en mi bolso y me levanté. Esta vez mis piernas estaban firmes. Al llegar a la puerta, mamá gritó entre lágrimas: «Por favor, Hazel, podemos arreglar esto». Me giré solo una vez. No se puede arreglar algo que nunca se tuvo la intención de conservar intacto. Afuera, la nieve caía espesa, silenciosa e implacable. El aire me azotaba la cara, pero no me importaba. Cada paso que daba alejándome de esa casa se sentía más ligero. En la entrada, mi coche estaba cubierto de polvo blanco. Lo limpié con la manga, abrí la puerta y miré hacia atrás por última vez. La mansión resplandecía a mis espaldas, hermosa y destrozada. Dentro estarían sentados en silencio, enfrentando las consecuencias de sus actos. Y por primera vez no me sentí insignificante. Mientras me alejaba, la nieve se arremolinaba en los faros como ceniza. La casa desapareció en el retrovisor y susurré al aire. Todo se desmoronó de nuevo, pero esta vez no fui yo quien se quebró. La carta del banco llegó una semana después. Un sobre grueso con el sello oficial. La miré fijamente durante un buen rato antes de abrirla. La investigación estaba en marcha. Cada retiro, cada firma falsificada, cada transacción estaba bajo revisión. Si se demostraba el fraude, el banco dijo que mis padres serían responsables financieramente. No sonreí ni aplaudí. La justicia rara vez se siente como alegría. Se siente como volver a respirar después de años bajo el agua. Unos días después llamó el abuelo. No preguntó por el caso. Solo dijo que había algo esperándote en el banco. Al llegar, el cajero me entregó un cheque de caja y una nota escrita de su puño y letra. Para empezar, no para sobrevivir. $20,000, suficientes para aliviar la carga sin borrar el recuerdo de cómo llegué hasta ahí. Esa tarde saldé parte de mis préstamos estudiantiles. Ver cómo disminuía la cifra en la pantalla no me hizo sentir como si hubiera ganado. Me hizo sentir como si recuperara un tiempo que me habían robado. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Sin firmas compartidas. Sin resquicios legales. Solo la mía. Aquel año la primavera llegó temprano. Me gradué bajo un cielo pálido, con una birrete prestada y una sonrisa que por fin sentí que me había ganado. Entre la multitud vi a mis abuelos aplaudiéndome. Mis padres no estaban allí. Me dije a mí mismo que no me importaba y, por una vez, fue verdad. Al cruzar ese escenario, ya no cargaba con su vergüenza. Solo con mi nombre y la paz serena que llega tras la tormenta. Dicen que la familia es para siempre, pero para siempre no significa lealtad ciega. A veces significa saber cuándo alejarse. Antes pensaba que la fortaleza consistía en guardar silencio, en mantener la paz a cualquier precio. Pero ahora sé que el silencio solo protege a quienes te hacen daño. La familia no son los que comparten tu sangre. Son los que no te roban el futuro. Si alguna vez has tenido que elegir la verdad por encima de la familia, dime desde dónde me escuchas para saber que no estoy solo. Y suscríbete, porque la próxima historia podría recordarte lo fuerte que ya eres.